Hay pocos políticos que tienen una mirada tan larga y tan ancha como Dante Delgado en la política mexicana. Tú has vivido ya 4 décadas en la política mexicana, conoces a sus actores principales muy de cerca y tienes también una mirada larga sobre el porvenir de la política mexicana. Has dicho que el PRI, PAN, PRD y su sociedad es un Titanic que está yéndose a pique. ¿Estamos de verdad viendo en tiempo real la muerte de una generación política, Dante? Bueno, si me permites, en primer lugar agradecer la oportunidad, Sabina. Pero debemos de partir de una gran premisa en el país. El abuso de poder y la impunidad han campeado en el país. Han cambiado. Han campeado. Campeado. Y se tiene que hacer un esfuerzo por recuperar el Estado de Derecho. Lamentablemente, cuando el presidente de la República y Morena anticipan los tiempos electorales, después explicaré por qué, si me lo permites, y vemos cómo las fuerzas tradicionales copian ese modelo de ilegalidad, hay una verdadera ruptura del Estado de Derecho. Y cuando el Movimiento Ciudadano ha decidido participar conforme a lo que establece la ley, por cierto, esa ley que es vigente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no podía aprobarse una legislación sin el consenso de todas las fuerzas políticas. Sí. Y esa ley establece que el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre, que en octubre le debes de notificar al Consejo General las reglas con las cuales habrá de nominarse a los candidatos a presidenta o presidente, a senadoras y senadores, a diputadas y diputados, y para la presidencia de la República el proceso empieza en la última semana de noviembre. Es claro que por eso saltan muchas voces desesperadas queriendo complicar la vida de un ejercicio electoral, tanto al INE como al TRIFE, que ya se hicieron bolas porque están legitimando lo ilegal al permitir que se establezcan lineamientos sobre acciones que están claramente violando las disposiciones normativas. Es decir, para mí sí es muy importante dejar ante una personalidad como tú y ante un programa de tal envergadura como este, el hecho de que hay una flagrante violación al Estado de Derecho y que Movimiento Ciudadano no se ha prestado ni se prestará, ni en materia electoral, ni en el orden legal y constitucional. Pero veamos el contexto para entender si esto es una viñeta de un problema mayor, que yo creo que es el caso. O sea, una Morena que impone los tiempos políticos y una oposición que no tiene ninguna columna vertebral para resistirlo y se dedica a copiar a aquella fuerza precisamente que quiere desbancar. Entonces, empecemos por la... En primer lugar, felicito la síntesis. Muchas gracias. De verdad. El problema es para la oposición tradicional que, pretendiendo confrontar al presidente, marchan a los ritmos y tiempos que señala el presidente. Así es. En ese sentido, no podemos dejar de reconocer la gran habilidad política que tiene Andrés Manuel López Obrador. El problema es que se mete más a la política que en orientar a impulsar el desarrollo del país, desde mi punto de vista. Pero hablemos del problema filosófico de la oposición. Yo creo que es muy importante porque yo sí creo que estamos viendo en tiempo real a una generación de políticos que se van a ir al olvido o a la irrelevancia. No sabemos si al olvido o lograrán suficientes curules para nada más quedarse en la irrelevancia. Y yo te pregunto una cosa. Más bien te digo algo y quiero tu reacción. A mí me parece muy difícil imaginarme a un panista sincero y a un priista sincero sentados a una mesa
formulando un proyecto de país. Han sido enemigos durante casi un siglo, enemigos políticos. ¿Cómo diablos pueden sentarse a formular un proyecto de país dos enemigos históricos? Bueno, lo que sucede es que están llenos de contradicciones, producto desde mi punto de vista de una desesperación, alentada incluso por poderes fácticos, y en ese sentido sí coincido con ¿Poderes valoraciones. fácticos como empresarios? Poderes fácticos como empresarios, algunos comunicadores y gente desesperada, ¿Sí? de buena fe, gente que tiene voluntarismo. Y en ese voluntarismo, desde luego que campea el ánimo propositivo de que le vaya bien al país. Sí. Pero al no saber cómo hacerlo, lo primero que se les ocurrió fue pedirles que se sumaran por el bien, entre comillas, de México, fuerzas que fueron derrotadas ampliamente en el proceso electoral del 2018 y anteriormente eran los adversarios permanentes. Así es. En razón de ello, coincido con tu valoración. Ya nada más le agregamos al PRD sentado a la misma mesa y la contradicción crece como un soufflé que de pronto estalla y se desvanece y cae y colapsa. Lo que sucede es que adicionalmente la mayoría de las estructuras y liderazgos del PRD emigraron, como el propio Andrés Manuel. Sí. Claro, pero es, digamos, la cereza en el pastel, una fuerza que se dice de izquierda, que cuando se asume sinceramente tiene una ideología de izquierda, a esa mesa donde hay dos ideologías adversas. Ahora, déjame preguntarte sobre esto que dices, el frente opositor es producto de la desesperación de una generación de intelectuales mexicanos. Bueno, no forzosamente de todos. Pero acuérdate el desplegado. El Frente nace a consecuencia de un desplegado firmado por Aguilar Camín y Enrique Krause, no, entre a la otros. Inversa, si tú lo recuerdas. A ver. Primero, el presidente anuncia que va a haber BOA. A los 4 días se dice que sí va a haberlo. Y unos días después sale ese desplegado. O sea, los intelectuales mexicanos de esa generación, de la generación de Letras Libres y de Nexos, siguen al presidente López Obrador en su idea de cómo se debe constituir la oposición. Eso es lo que estás diciendo. Bueno, lamentablemente, y para Andrés sería muy satisfactorio que hubiera 2 bloques, porque él todo los quiere simplificar en sus mañaneras y en la comunicación al pueblo, los buenos y los malos, y él quiere encarnar a los buenos. Y ha ido reflejando una y otra vez que ellos no lo son. Y desde mi punto de vista, para el presidente sería muy grato que también Movimiento Ciudadano estuviera, como lo plantean este grupo que insiste en que nosotros nos subamos al Titanic. Por eso la invitación a conversar. Una tercera opción, que es la opción que tiene México. Y esa opción que tiene México es viable. La sociedad advierte que se necesita construir un ejercicio diverso, claramente señala su compromiso con el estado de bienestar. Y el Movimiento Ciudadano va en esa dirección. A mí me da la impresión, Dante, que mientras la oposición está jugando damas chinas, apresuradamente, o para usar tu descripción, desesperadamente, tú y Movimiento Ciudadano están jugando en un tablero de ajedrez de 3 dimensiones, estos que tienen los 3 tableros. Estás jugando un juego de largo aliento, ¿es correcto? Bueno, de que estamos jugando en las reglas que nosotros mismos tenemos, pero además buscando la racionalidad política y no actuar con las fibras de la sensibilidad que pueden venir de los sentimientos y del corazón o del hígado. Pueden ser fibras hepáticas. Frente a ello del hígado. Yo creí que te tocaste la cartera, perdón. No uso, pero sí traigo dinero aquí en la bolsa. Pero lo que quiero significar es el hecho de que muchos están actuando visceralmente y debemos de actuar con racionalidad y sobre todo
en todos los campos de la vida y la política tiene un significado especial porque incide en todos los sectores de la sociedad. Precisamente por ello, Movimiento Ciudadano es la única organización hasta este momento que manifiesta que sí hay una opción frente a los desvaríos y posiciones, desde mi punto de vista, arrogantes y soberbias del presidente de la República y de Morena. Y este ejercicio se puede construir del lado de la sociedad. Y aquí quiero recordar una figura. 3 siglos antes de Cristo se dijo que la Tierra era redonda y giraba en torno al Sol. Tuvieron que pasar muchos siglos para que Copérnico hiciera su teoría, que fue develada posteriormente a su muerte. Sí, que y pasaron unos cuantos años después para que Galileo, que con el telescopio viera que esa teoría era correcta. Así es. Y la Inquisición lo sancionó. Ese es el juego largo de Movimiento Ciudadano. El problema que tenemos en este momento es que hay una Inquisición que quiere sancionar el hecho de que no estemos con las fuerzas tradicionales, que estemos imaginando que el centro de la Tierra, el centro del universo no es la Tierra ni el Sol. Pasaron 4 siglos más para que se dijera que hay galaxias y pasan muchas cosas, pero en este momento Movimiento Ciudadano ve que el centro de la acción política es la ciudadanía. Y les cuesta mucho trabajo a quienes acostumbrados a una vieja política reconocer que los partidos tradicionales son cascarones huecos, que les falta ciudadanía. Y Así Movimiento Ciudadano lo que quiere transmitir es que hay ciudadanía resuelta a votar por opciones que hagan, desde luego, propuestas racionales, inteligentes, de futuro y de grandeza. Déjame insistir un poco en la descripción del hundimiento del Titanic. Tenemos 1 hora completa así y tendremos tiempo para hablar más de Movimiento Ciudadano. Lo que tú estás diciendo es que estos cascarones huecos siguen insertados en la lógica de la política cupular, de las personas que negocian entre ellos mismos, y así están funcionando. Y quieren jalar a un electorado en base nada más en la revancha. Tomar la revancha de la izquierda que subió al poder, y no hay otro proyecto. Hasta ahora no hay otro proyecto. Bueno, y para mí más preocupante que piensen que todas las decisiones deben de tomarse desde la capital del país. Sí. Cuando lo que se tiene que conocer es la geografía física y humana de México. Oye, Dante, creo que eres muy benigno. Desde la mesa de comedor de una casa en las lomas de Chapultepec. Bueno, no sabría cuál porque yo veo que serían varias casas. ¿Ah, ¿no? sí? ¿Cuál es? Aparte de la Claudio X, porque te han citado. A ver, déjame preguntarte. Te han citado innumerables veces. No sé cuántas veces has asistido a reunirte con ellos. Pero, ¿qué te ofrecen? ¿Hay alguna oferta real para Movimiento Ciudadano cuando te han citado? ¿También te han amenazado? No hay ninguna oferta porque nunca se ha pedido. Y además quienes imaginan eso, y a veces lo escriben, sí, ¿nunca has tienen asistido? Un verdadero desvarío. No, sí he asistido y hemos dialogado. ¿Y les has dicho esto que nos estás diciendo? Siempre les he dicho lo mismo. ¿Y qué te ofrecen? No, es que ellos piensan, toman la numeralia anterior y se les olvida la historia real. Sí. El PRI fue creado como el instrumento del poder para mantener el poder. Así es. Al PAN le gustó esa figura y a Andrés le encanta. Pero frente a ese ejercicio, en la medida en que han ido perdiendo estados, la numeralia se modifica drásticamente. 21 estados. Y se los acredito. Por ejemplo, Chihuahua, el PRI ahora representa en la elección anterior el 7%. En Quintana Roo el 3%.
En Aguascalientes, el 6%. Son estados donde ya nosotros, como Movimiento Ciudadano, sacamos más votos. En el caso de Quintana Roo, que el PRI, el PAN y el PRD. En el caso de Aguascalientes, que el PRI. En el caso de Chihuahua, que el PRI. Ellos saben que la fuerza emergente que está creciendo es Movimiento Ciudadano. Lo dicen todas las encuestas. Ahora, el error de pensamiento del frente opositor es pensar que el elector del PAN va a votar por un candidato del PRI. O al contrario, que un priista va a votar por un mocho del PAN. No es cierta esa lógica de que tú sumas, o sea, que tú les dices así a los electores y ahí vienen. No, porque incluso está acreditado que por la innovación de los medios de comunicación no se vota en función de partidos y sobre todo el nivel de rechazo que tienen el PRI y el PAN es verdaderamente muy Entonces, fuerte. Lejos de sumar porcentajes, están perdiendo todos porcentajes. Pero no lo quieren reconocer. No lo quieren reconocer. Bueno, por ejemplo, el nivel de rechazo del PAN en los estudios demoscópicos que hemos realizado, además de los grupos de enfoque, tiene un nivel de rechazo cercano al 70%. Y el PAN trae el 54%. O sea, se están contagiando el rechazo en lugar de sumar electores. Es decir, además se quieren hacer encuestas en este momento en el que todavía no hay candidaturas. Incluso se alientan candidaturas que no existen, porque de acuerdo a las reglas que ellos mismos pusieron está el proceso. Un proceso, desde mi punto de vista, fuera de la ley, jugando al juego del presidente, pero que está presente ante la sociedad. Yo vuelvo al asunto de la espina dorsal, de no tener una filosofía política que ofrecer y que sostenerlos a ellos mismos. Vimos el espectáculo de varios intelectuales que se asocian con el frente opositor quejarse de la ilegitimidad de estas precampañas políticas dentro de los partidos y 2 semanas después estar apoyando a Xóchitl. Así es. Entonces dices, ¿por qué le voy a creer a un intelectual que cambia el rumbo según el viento sopla? Y yo te pregunto, ¿Xóchitl puede ser la salvación del Titanic? Bueno, en primer lugar, a Xóchitl, como Beatriz Paredes, como Lili Téllez, son compañeras en el Senado de la República y siempre las hemos respetado y considerado. Con algunas hemos coincidido, con otras definitivamente no, pero yo no creo que frente al desastre de los partidos, frente a la descalificación que tienen, frente a la derrota en 23 entidades federativas, incluyendo las 2 nuestras que ganamos, ellos puedan imaginar que una sola persona en unos cuantos meses pueda tener la fuerza para irrumpir como triunfadora y además jalar a fuerzas políticas a las que la sociedad ya reprobó. Y yo creo que es todavía peor porque se refleja en la retórica que ahora han asumido a través de Xóchitl. Xóchitl nos cuenta una historia de autosuperación personal muy, muy admirable, muy admirable, y nos lo cuenta con una gran simpatía. Pero yo no veo por qué un elector va a votar porque alguien tuvo éxito. El elector, sus intereses están en que el Estado le dé las condiciones para vivir mejor. Es decir, podemos aplaudir mucho a Xóchitl, pero esto no es una elección dentro de la casa de los famosos, quién nos cae bien y quién no nos cae bien. Es una votación para elegir un proyecto de país. Yo tengo la mejor impresión de Xóchitl. Yo también. La valoro como una persona de la cultura del esfuerzo. Lo que sucede es que hubo personas que identificaron un catálogo de cualidades de Xóchitl y en lugar, desde mi punto de vista, de iniciar un ejercicio de comunicación política, reflejaron esas cualidades. Exacto. Y esto es lo que hizo que incluso hubiera una confrontación política directa, desde mi punto de vista lamentable, con Andrés Manuel López Obrador, que se ha metido como se ha metido y como lamentablemente seguirá metiéndose en el proceso electoral. Después explicaré las razones. Pero vamos a recordar cuando nuestras abuelitas o
nuestras grandes cocineras tenían un buen guiso, no daban la receta. Es más, era uno de los valores más preciados que tenían, y seleccionaban a quién de sus hijas o de sus nietas les iban a dar. Sí. Aquí empezaron al revés. Primero dieron la receta en lugar de hacer que creciera un proyecto al que legítimamente tiene derecho Xóchitl, como la tiene Beatriz y lo tienen los demás participantes. Lo que yo veo impropio es que hayan a unos cuantos días tomado la decisión, por una parte, de sustituir el proyecto inicial, que era Lili Téllez, y anticipar, sin haber realizado ninguno de los puntos a los que se habían comprometido, impulsar anticipadamente una candidatura. Y eso en sí mismo es también un ejercicio de desesperación, que desvirtúa la acción política por desesperación. Aunado de que al mismo tiempo que lanzan a Xóchitl, nos avisan que el que va a redactar el proyecto de país es José Ángel Gurría. Es decir, inmediatamente nos quitan cualquier ilusión de que Xóchitl pueda ser la creadora de un proyecto político novedoso. Nos dice el señor que durante época de Salinas estaba ya en el PRI y después formuló el proyecto para transferir riqueza del pueblo mexicano hacia las grandes empresas mexicanas. Es el señor que le va a hacer el proyecto a esta señora tan simpática que no tiene proyecto. Bueno, ahí sí tendríamos que regresar al hecho de que fueron los tres partidos los que dijeron que iba a ser el proyecto de ellos. Pero lo preocupante es que primero se junten cuando deberían de haberse juntado por un proyecto. Dante, vamos a un corte y te voy a preguntar sobre Movimiento Ciudadano Más. En la Ciudad de México, el candidato mejor posicionado, con mucho, es Salomón Chertorivsky. Puedo decir que cuando Xóchitl quería estar en la ciudad la medimos y ella le lleva unos cuantos puntos a Salomón, pero de los otros que están, Salomón en todos está arriba. Dante Delgado, tu profecía es que los viejos partidos se irán a pique como el Titanic. Lo has dicho varias veces, pero mi pregunta es, ¿la cita para ese hundimiento es la elección del 2024? Bueno, ya se dio en 23 estados. Bueno, o sea, ya tiene la proa metida en el agua. Bueno, a nivel de la presidencia de la República, en este momento, Andrés Manuel tiene una calificación importante. 57% de aceptación. Mayor de acuerdo a los estudios nuestros. ¿Mayor? Mayor. Y Morena, 50% del electorado ha dicho que votaría por Morena. Pero muchas personas saben que Morena en sí mismo no existe. Es simplemente, la verdad. Es el partido de Andrés Manuel, sí, dices. Y con todas las personas que le ofrecen lealtad a ciegas, como él lo ha exigido públicamente, y además que están actuando como lo hace él en todos los campos, violando la ley. Por ejemplo, pero mi pregunta es si la cita ya tiene la oposición, el PRI, PAN, PRD, tienen la nariz metida en el agua, la nariz del barco, la proa. ¿La cita para el hundimiento del resto es la elección del 2024? Sí, pero más que ya hacerlo en sentido figurado, porque yo lo hice con objetividad, es decir, están para mí hundidos. Ya hundidos. No están a flote, están hundidos, pero no porque lo diga ahora, todos los resultados se lo han acreditado. Ellos quieren sacar a flote un proyecto, por eso, cuando había pesimismo, porque no veían quién podía ser candidato, añoran tener una figura fuerte como antes se tenía en las épocas del PRI.
donde el presidente de la República nominaba vía el PRI a una candidatura y a partir de ese momento había un nuevo sol. Ellos añoran esas figuras que antes criticaban y que ahora, en lugar de criticar, copian, porque están haciendo lo mismo que el presidente de la República, anticipar las candidaturas de Morena. ¿Y saben por qué lo hace? Porque el presidente sabe que la señora Bachelet, cuando fue presidenta de Chile en la primera elección, tenía el 80% de aceptación, pero perdió la elección presidencial. Y yo soy de los que augura que lo mismo le va a pasar aquí a Andrés Manuel y a Morena. Van a perder frente a la candidatura que impulse el Movimiento Ciudadano porque la va a construir con la ciudadanía. Y a muchos les cuesta trabajo eso. Por ello... Pues sí, porque tiene 5% no, de los electores. Por eso, pero es que no saben que hay un sentimiento de cambio en la sociedad que en este momento puede ser capitalizado. ¿Y lo puedes capturar? Claro, porque independientemente de que es mayor en nuestros estudios la preferencia por Movimiento Ciudadano, y como lo reflejan las encuestas cuando ponen a candidatos de Movimiento Ciudadano, son tan competitivos que nos ponen arriba que los de la oposición y a la mitad que Morena. Eso no quiere decir, sin tener candidaturas y con tantos meses de anticipación, que no hagamos un trabajo electoral que nos permita ganar la presidencia. Déjame diferir de ti en la imagen. Yo sí creo que el Titanic está hundiéndose, pero que todavía la mitad de la embarcación no está hundiéndose. Y en ese sentido, y lo digo nada más porque creo que no es seguro que va a pasar, en la democracia hay incertidumbres, y porque sea como sea, yo creo que si no se termina de hundir en el 2024 esta generación de políticos que no logran cambiar, y como bien dices tú, volver a reconocer que el personaje central de la democracia es el elector. No lo logran ver, no lo logran ver. Bueno, creo que aún si les va bien y quedan así con la parte de atrás del buque un poco salidita, resultará después del 2024 que el segundo partido en importancia en el país será Movimiento Ciudadano. No, el segundo partido en importancia será Morena, porque nosotros estaremos en el poder. Digamos que eres más optimista de tu lado que yo soy. No, sí, claro. Está fuera de duda que eso sucede, porque si ven encuestas, ponen el bloque opositor por México y Movimiento Ciudadano y sacamos los mismos votos, pero como inicio y sin candidatura, estamos en posibilidades reales de construir un realineamiento de las fuerzas del país con las fuerzas regionales. El problema es que de manera desesperada estas fuerzas tradicionales, que nosotros las denominamos la vieja política, los que no advierten que el gobierno actual llevó adelante posiciones de Movimiento Ciudadano, como era aumentar el salario mínimo, como era apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad y becas, que se hizo la reforma constitucional con nuestros votos, que le corresponde a Andrés Manuel como presidente de la República entregarlos, porque así es la Constitución, establece división de poderes, y estos tipos de personas quieren a toda costa ignorar que el gobierno de Andrés Manuel apoyó el salario mínimo, que era necesario para mejorar las condiciones de vida de la gente, para mejorar la economía del país, y además ha dado apoyo a los grupos de alta vulnerabilidad que requieren la atención imprescindible. Sin embargo, en Movimiento Ciudadano, con una visión de futuro, con una visión de grandeza, sabemos que a la par se tiene que alentar e impulsar con la sociedad su creciente participación, una nueva cultura cívica, una nueva cultura de la participación ciudadana, pero que además capaz de generar una reactivación económica que mejore, producto de lo que se genera individualmente, mejores condiciones de vida y no producto de lo que se está esperando en la visión que tiene Andrés.
Y en la visión que tienen el PRI, PAN, PRD, que ni siquiera tienen visión. O sea, la visión, no visión. Es que nuestra lucha es contra Andrés Manuel López Obrador y Morena, no contra ellos. Pues sí, pero yo estoy tratando de hacer el dibujo del total de las fuerzas electorales y entonces entiendo por qué Movimiento Ciudadano no hay ni posibilidad que se una al frente opositor. Ustedes están jugando un juego de aliento largo y les iría muy mal. Derrumbarían todo lo que han construido si se unen ahorita al frente opositor. Sí, pero además de que no lo debemos de hacer. Todos los indicadores nos lo señalan, nuestros indicadores. O sea, sí sabes aritmética. 100% de que sumar no forzosamente es sumar más más menos, sino más más más. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos procurando sumar ciudadanas y ciudadanas de buena fe, mujeres jóvenes, hombres jóvenes con experiencia, que defienden causas, proyectos, que están comprometidos con una visión de futuro y de grandeza, que es el pensamiento que debe identificar al país. Precisamente por ello, y si me lo permites amplío, los que imaginan que Movimiento Ciudadano le va a restar a una fuerza que ya está restada, les digo aquí en tu programa que la fuerza que va en crecimiento es Movimiento Ciudadano y que vamos a tener las opciones y oportunidades para ser la fuerza preponderante del país. Ahora necesitas un candidato. ¿Quién va a ser el candidato? Vamos a hablar de tus candidatos. Colosio, el joven Colosio, a quien entrevistamos aquí, nos dijo que él no se siente listo para ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, es el puntero de Movimiento Ciudadano en las encuestas. Es decir, cuando lo ponen a competir con los candidatos de la oposición, Colosio está hasta arriba. ¿Va a aceptar Colosio ser este candidato necesario de Movimiento Ciudadano? Bueno, Colosio es una persona joven, sí, preparada, que está dando muy buenos resultados como alcalde, que fue un gran diputado local y coordinador de nuestro grupo parlamentario y tiene ese en el Congreso de Nuevo León, histórico. Y adicionalmente tiene la honra de su padre. Pero él en sí mismo es una persona de gran talante y talento, como se acreditó en el programa, pero además con una profunda sencillez y humildad, que es algo que también se tiene que reconocer. Sí, no es rarísimo en cuadros. Alguien que le dices, bueno, tienes 17% en las encuestas sin siquiera hablar contra de un proyecto. Una candidata en un proyecto, pero yo les garantizo que tendríamos muchos más para ganar. ¿Por qué? Porque se tendrá que dar un ejercicio político posterior a esta sacudida mediática de Xochitl que le están dando, no, y también del presidente con lo que él ha denominado de forma de ver muy despectivamente corcholatas. Es decir, frente a su desesperación de que él no estará en la boleta electoral, ha hecho que sus muchachos o sus compañeros sean conocidos en todo el país. Sí. Esa es su desesperación. Por el otro lado, también siguiendo ese ejemplo están los otros. Cuando en todos los países democráticos los procesos electorales tienen que compactarse, el país debe estar en otros temas. Debería estar discutiendo más a fondo el problema de la injusticia con la que una procuradora o fiscal de la Ciudad de México aprende al procurador de otro estado y que atrás de ello están las consecuencias de una confrontación política de un mal gobernador en Morelos. Pero ya nos fuimos. Tenemos que estar, perdón, pero es que son los temas. Bueno, tenemos que estar en los temas de la educación con unos libros de texto que no los quiero descalificar en este momento, pero que requieren ser consensados con todos los sectores de la sociedad. Frente a ese ejercicio de abandono, de consulta con la sociedad, de abuso de poder, utilizan el tiempo del Estado y el tiempo de los actores políticos para hablar de un tema que en este momento solo el 30% de la sociedad
sabe que va a haber elecciones para presidente de la República. Solo eso es lo que te dicen tus... Claro, y el lugar más informado que no llega al 50% de la Ciudad de México. Dante, ¿qué usas? ¿Encuestas o focus groups? Para medir Sí. encuestas y para percibir el humor social, grupos de enfoque, hicimos 57 grupos de enfoque En toda la en República. 19 estados. Hicimos hicimos encuestas, estudios en 12 entidades federativas y también hicimos la encuesta nacional. Y dime, ¿qué te dicen de Colosio, esos grupos de enfoque? Lo mismo que sale en las otras O encuestas. sea, que tiene un 17% de inicio, nada más por también, existir. Pero también salen bien otros actores de Movimiento Ciudadano y de la sociedad. Ahora, ¿qué dice Colosio? Bueno, Te reuniste con él recientemente Sí. y hablaron de esto. sí, él es una persona a la que siempre le hemos compartido, que debemos de respetar su decisión, que tiene que hacerlo con un pleno conocimiento de la realidad del país y de sus potencialidades en todos los órdenes. Y creo que hay que esperar. Los tiempos que establece la ley electoral son los que vamos a respetar nosotros. Y él está considerándolo. Bueno, él está junto con otros compañeros haciendo valoraciones, pero Movimiento Ciudadano tendrá candidatura. A ver, Samuel García, Es un gran gobernador. ¿ya te dijo que sí quiere? No. ¿O se quiere esperar? No, es un gran gobernador. Puedo decirlo, además de grandes resultados, el mejor evaluado del país. Y adicionalmente es un hombre promotor, entusiasta, muy bien calificado en las encuestas también y en los grupos de enfoque, en todo el país. Ahora, ¿qué dice él? No hemos avanzado en los temas porque queremos respetar esos tiempos. Él, como tú lo sabes, está regresando en los próximos días de un viaje a la India porque siempre está en la capacidad de alentar la inversión productiva, la innovación tecnológica, la visión de futuro. Es un hombre con visión de futuro. Déjame improvisar con mi imaginación de dramaturga, que no está fundada en nada, sino en la realidad. Yo creo que Samuel García dice, yo no veo claro que voy a ganar, entonces me quiero esperar 6 años y sí tener la oportunidad de ganar cuando Movimiento Ciudadano sea la fuerza número 2, según mis predicciones. Te pregunto, tienes una contendiente formidable allí en Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Bueno, pero a Patricia, ella me puso pañuelo. Ajá. La última vez que nos vimos me dijo, me lo colocó en este saco y por eso lo traigo. Pero Patricia Mercado es una mujer que tiene una gran visión, un gran sentimiento, Sí. solidaridad con las causas de los grupos vulnerables. Es una de las fundadoras del feminismo del movimiento mexicano. feminista del país, pero Tiene además, grandes ideas sobre los trabajadores, la clase trabajadora. ha alentado Del pensamiento más claro en pero cuanto de la se igualdad describe sustantiva. la clase trabajadora, sí. Es una mujer excepcional, ha sido una gran legisladora. Puedo Sí. decir que es de lo mejor que tiene el Senado de la República. Así es. Y en lo personal, incluso en las encuestas sale evaluada. Ella sí declaró incluso que ella prefiere seguir en el ejercicio ¿Ah, sí? legislativo, sí lo declaró. Y yo le dije, ¿por qué lo hiciste tan rápido, mi querida Bueno, se Patricia? puede Dice- retractar. Dice, no, me dijo, porque créeme, Dante, que ese ejercicio ya lo viví, esa aportación, ya la Ya di fue en la lucha candidata a por la las presidencia. mujeres y de verdad me siento a gusto en el Senado Bueno. y sería muy bueno para mí Y luego estás tú. continuar en el Senado o en la Cámara de Diputados. Luego estás tú como posible candidato. Claro, también está en esas encuestas y ahí ¿Cómo te va? ahí iría. Pero no se trata de que sea un viejo, se trata de que construyamos un proyecto con visión de futuro y para las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos. Ahora, Apuesto por la juventud. los decires en los periódicos, en las secciones de chismes políticos, siguen insistiendo que podría ser Marcelo Ebrard. Si Marcelo Ebrard no gana la encuesta de Morena, podría
ser el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Qué hay de eso? Sí, nada más te pregunto, teóricamente, ¿sí lo ves viable? Bueno, lo único que puedo decir es que Andrés Manuel sabe que somos amigos, como también el ingeniero Cárdenas y otras figuras importantes de ese movimiento, en el que las ideas de Movimiento Ciudadano estuvieron planteadas. Las ideas de Movimiento Ciudadano. Por eso muchos dicen, bueno, ¿por qué? Porque yo creo que este país debe ser con gobiernos progresistas. Sí hay coincidencia entre Movimiento Ciudadano y Marcelo Ebrard. Bueno, ideológica. hemos tenido unas coincidencias. Con el ingeniero lo apoyamos en el 2000, a Andrés Manuel lo apoyamos para jefe de gobierno, 2006, 2012. Por eso es posible. Discrepamos. No, las cosas en política no van siendo para que adelantamos ejercicios que no se han dado. Bueno, entonces entonces digo tú yo. Lo que quieres es que yo haga declaración política y no que haga política, y yo me dedico a hacer política. Bueno, entonces haré yo la declaración entre Marcelo Ebrard y Movimiento Ciudadano. Hay amor. No, eso no, hay respeto y consideración. Hay coincidencia. Ricardo Monreal. Bueno, es la persona con la que más trato he tenido de todos por mi relación en el Senado de la República. De hecho, la única vez o dos veces que he visto a Adán Augusto fue ahí, cuando fue al Senado de la República, pero con Ricardo permanentemente. Además, coincidimos en la Junta de Coordinación Política. Yo fui coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y él era el coordinador de Morena y además presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de decisiones del Senado. Tengo una relación anterior. Entonces también muy sólida. Teóricamente sería posible. No. El tema es otro. Okay. Es otro. Y en su momento lo tendremos que plantear, pero tendrá que ser en otro momento. México. En la Ciudad de México, el candidato mejor posicionado, con mucho, es Salomón Chertorivsky. Puedo decir que cuando Xóchitl quería estar en la ciudad la medimos. Y ella le lleva unos cuantos puntos a Salomón, pero de los otros que están, Salomón en todos está arriba. Dante Delgado, te voy a preguntar en nuestro bloque final, ¿cuál es el ADN del Partido Naranja? Vamos a un corte y regresamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve 454 días, donde además me sirvió para redactar el proyecto, documentos y además la primera coalición electoral que era necesaria. ¿Por qué? Porque estaba convencido que si nosotros participábamos, estábamos en una negociación muy sólida con el PPS y proponíamos quitarle la S para volver al Partido Popular, en el sentido de Lombardo. De Lombardo, o sea, a la izquierda. A la izquierda progresista. Y frenaron ese ejercicio. Yo pensaba que podíamos obtener en la elección del 97 el 15%, y teniendo el 15% de ahí conquistar en el 2000 la presidencia. Entre otras razones porque la sociedad ya quería un cambio. Y fue lo que frenaron, pero no frenaron el hecho de que la sociedad se manifestara. Te quiero preguntar sobre el ADN de Movimiento Ciudadano. ¿Cuáles son sus ideas centrales, las inamovibles? Antes te quiero preguntar algo biográfico. ¿Cuándo se te ocurrió hacer un partido como Movimiento Ciudadano? ¿En dónde estabas? ¿Te lo recuerdas? Sí, cómo no. Siempre pensé que los tiempos de un partido hegemónico ya estaban llegando a su fin. Y adicionalmente... Esto hablabas del PRI. Sí, del PRI. Ajá. Y no tuve ninguna duda que había que crear un ejercicio diverso. Cuando fui embajador en Italia, las fuerzas tradicionales se pulverizaron. ¿Qué año es? Fui embajador en el 93-94. Hay una descomposición política muy grave en Italia,
y es cuando surge, producto de articulaciones de fuerzas regionales, un proyecto con el que en lo personal no coincido por su tendencia, pero que se denominó Forza Italia. Ajá. Y se encumbra. Instantáneamente. Y después lo viste ahí mismo en Italia con el movimiento 5 Stelle, se ha visto en otros países, Podemos en España, el propio presidente de Ucrania surge de un movimiento ciudadano. Hay figuras en todo el mundo donde parten de un ejercicio diverso. Esto lo estoy diciendo a lo largo de los años, pero en esos momentos veíamos la conveniencia de establecer una opción política que fue frenada además brutalmente porque fui agraviado políticamente, me detuvieron. Te detuvieron, te encarcelaron. Claro. Y además ellos saben que la razón era porque me reunía con 40 exgobernadores y con figuras. ¿Esa fue la razón? 100%. Y adicionalmente... ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve 454 días, donde además me sirvió para redactar el proyecto, documentos y además la primera coalición electoral que era necesaria, muchas cosas. Bueno, pero más allá de esa historia personal. No, es que es muy ilustrativa. ¿Por qué? Porque estaba convencido que si nosotros participábamos, estábamos en una negociación muy sólida con el PPS y proponíamos quitarle la S para volver al Partido Popular, en el sentido de Lombardo. De Lombardo, o sea, a la izquierda. A la izquierda progresista. Y frenaron ese ejercicio. Yo pensaba que podíamos obtener en la elección del 97 el 15%, y teniendo el 15% de ahí conquistar en el 2000 la presidencia. Entre otras razones porque la sociedad ya quería un cambio. Y fue lo que frenaron, pero no frenaron el hecho de que la sociedad se manifestara. Ajá. Porque se manifestó. Ahí inicia la transición, sube un presidente que no es del PRI. Bueno, Fox. antes. Porque gana el ingeniero Cárdenas en el 97 en la Ciudad de México, no se tiene mayoría por el PRI en el Congreso. O sea, pero en esas fuerzas hubiéramos estado nosotros de manera preponderante. O sea, te retrasaron. Esa estancia en la cárcel. Eso es, retrasaron el proyecto, entre otras razones, porque de común los actores políticos no se distinguen por su valentía. Precisamente por eso Andrés fanfarronea tanto y los agravia tanto y no hay respuestas. Entonces, ¿cuál es? Y yo cuando le he mandado sus textos, conmigo no se mete. O sea, tú estuviste allí en la cárcel formulando el plan, entonces debes tener clarísimo, más que nadie, cuáles son las ideas centrales. ¿Cuáles son las ideas centrales, esas inamovibles del MC? Bueno, el estado de bienestar. Descríbelo, porque... Bueno, el estado de bienestar es darle acceso a condiciones de vida digna a quienes por diferentes circunstancias no lo tienen. O sea, a todos iguales. No todos iguales, pero sí darle los imprescindibles, que además lo establece la Constitución. A ver, ¿qué son? Vida digna. Salud. Educación de calidad, derecho a la vivienda, a la alimentación, a la recreación y al sano esparcimiento. Es decir, tienen derecho a vivir con dignidad todos los ciudadanos, pero también todas sus familias. Ok, estado de bienestar. Sí, también desarrollo económico, un desarrollo económico con visión de futuro, en el que los diferentes sectores apoyen económicamente al Estado con una reforma fiscal correcta, sí, progresiva. Nuestra oligarquía sigue sin pagar impuestos, aunque paguen los que se supone son muy pocos, ¿no? Pero el problema no es que sigan así, sino que les da cobardía decir que puede ser de otra manera. ¿A quién le da cobardía? Al gobierno. Este gobierno dice, no toco los impuestos. ¿Sabes qué? Todos los candidatos... Yo estoy hablando de los anteriores, es más... No, pero todos los candidatos que están ahorita en la presidencia han dicho que no subirían los impuestos. Por eso. Y además antes, cuando eran los gobiernos estatales y transfirieron la tenencia de los vehículos a los estados, no, yo la voy a cancelar, y todos se pusieron a cancelar cuando tienen enormes deudas en los estados. Okay. Algo que se tiene que hacer. Reforma fiscal, número 2. Reforma fiscal, pero además fortalecimiento del federalismo. Un federalismo real. Un federalismo donde los estados y los municipios tengan responsabilidades, las asuman con independencia y no con subordinación lacayuna, como lamentablemente está sucediendo ahora. 3. Creciente participación ciudadana.
Yo creo en la sociedad civil en lo particular, pero por eso necesitamos impulsar en serio una nueva cultura cívica, una nueva cultura de la participación, una nueva cultura del medio ambiente, una nueva cultura de la seguridad. Necesitamos darle a las mexicanas y los mexicanos los elementos imprescindibles para que México sea un país de vanguardia en todos los órdenes. Y esto es posible. Estas serían las 4. Bueno, si quieres podemos hacer 5, pero mira, para ubicártelas, actualmente Movimiento Ciudadano es la única organización que con tiempo realizó los seminarios para la construcción de la agenda ciudadana. A eso voy. Y Te has estado reuniendo por todo el país con ciudadanos y escuchándolos. ¿Cuáles son las ideas que han cuajado de esas reuniones? Bueno, las ideas es que es posible construir un proyecto alternativo para el país, que sí es posible que el México camine más deprisa, que las mujeres y jóvenes se incorporen más a la política. Ahora las redes sociales nos indican que los jóvenes están involucrados, pero en los temas que les interesan. Y los actores políticos quieren que hablen de política, no hay que hablar de los temas de los jóvenes, y los jóvenes se van a involucrar en la definición y orientación. Y que quieren que hablemos de las biografías de los candidatos en vez de los proyectos. Por eso las causas, las banderas, de ellas tenemos que hacer las propias y las estamos haciendo propias en Movimiento Ciudadano. Puedo decir que el proyecto de Movimiento Ciudadano es llevar adelante prácticas de buen gobierno. Y adicionalmente escuchar a todos los sectores. Hemos iniciado ya el movimiento Escucha, que nos va a permitir llegar a las universidades, estar con los jóvenes, con las mujeres, con el aparato productivo. Nosotros creemos en la sociedad civil, pero no la de membretes, sino la que acredita todos los días su trabajo, los empresarios, las universidades, los académicos, los científicos, los promotores culturales, los promotores de deportes, quienes defienden el medio ambiente, quienes defienden la movilidad. Todas esas luchas deben de estar incorporadas, y en ese proyecto de país sí es posible ganarle a Morena en 2024, y Andrés Manuel sabe que la única fuerza que puede lograrlo, y lo va a lograr, es Movimiento Ciudadano. Dante, mientras están jugando canicas en la oposición, tú estás jugando ajedrez de 3 tableros. Eso es muy claro. Te agradezco mucho esta conversación de largo aliento y hasta la próxima. Gracias, Sabina. Me da mucho gusto estar en este programa por la calidad de la conducción y de la producción. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.